Por eso vamos a conversar para analizar con el doctor Greco Quiroz. Él es consejero regional del gobierno regional en La Libertad, abogado, y sigue muy de cerca cómo opera la minería ilegal y cómo opera de la mano con el brazo criminal. ¿Cómo le va, doctor Greco Quiroz? Tenga usted buenos días, muy amable. ¿Qué tal, amigo Hernández? ¿Cómo está? Muy buenos días. Como siempre, agradecer por la preocupación que tienen como medio nacional respecto al tema de la minería ilegal en nuestra región, que se ha salido ya de todo control. Realmente, este ataque que se realizó en horas de la madrugada del miércoles 25 de junio a uno de los más grandes socavones mineros que tiene Marsa, que es la Española, donde además de destruir y hacer detonar dinamita dentro del socavón, secuestraron a 4 trabajadores que estaban laborando en ese momento en la Bocamina. Fueron secuestrados, felizmente y gracias a Dios no sufrieron daños personales, los dejaron en libertad luego de sacarlos del socavón para ingresar los explosivos, soltaron a los trabajadores secuestrados y explosionaron esta zona de la Bocamina, dejándola prácticamente inservible. Esta minería ilegal que lo que pretende es sacar de la zona minera de Yacuabamba, de Retama, de Patás, a las minas formales, que son las mineras que pagan impuestos, que son las mineras que contribuyen al desarrollo del país. Estas mafias de mineros ilegales pretenden sacarlos de estos lugares para que ellos tomen control y posesión de los socavones. Sinceramente, ya este tema es muy grave y sin embargo, las autoridades pertinentes, como son la Policía Nacional, el propio Ejército, no te olvides, José, que Patás está declarada en emergencia y ahí hay presencia militar, presencia policial, y sin embargo, no hay una acción y control respecto a estas actividades ilegales. No sé, creo que falta al Estado entender que la problemática del minero ilegal se esconde dentro de los propios socavones. Entonces, hacer operativo, José, a la población de Patás, intervenir camionetas o vehículos, hacer control de identidad, eso no va a combatir la minería ilegal. Tiene que haber, es como un plan dentro de esta zona, ¿no? Para recorrer y caminarla y atacar dónde están los mineros ilegales, reitero, escondidos dentro de los socavones, ahí viven, ahí conviven, ahí duermen, ahí se alimentan y salen. Doctor Quiroz, lo que usted menciona es bastante delicado, ¿no? Lejos de haber avanzado, parece que hay un incremento asociativo entre la minería ilegal y la criminalidad organizada. Pero hay otro elemento que usted también ha mencionado, que parte de la forma como operan estos grupos criminales es sacar de la escena a las empresas mineras formales, buscar que abandonen eh, las zonas donde operan formalmente, con todos los permisos correspondientes, con todos los estándares que se les exigen, ¿no? Entonces, eso es parte de una estrategia. ¿Esto solamente se está viendo en Patás, lo último en Yacobamba, o en otros puntos también del corredor minero en La Libertad? Estamos hablando de Patás, de Santiago de Chuco, estamos hablando de Sánchez Carrión, estamos hablando de Otusco, para llegar incluso a Cajabamba, que es Cajamarca. ¿Esto está ocurriendo en toda la zona? Está ocurriendo en toda la zona. Esta es una estrategia del último año de la minería ilegal, que no solamente está atacando en Patás a las mineras formales como La Poderosa o Marsa, también está ocurriendo en Huamachuco, donde estos mineros ilegales están invadiendo concesiones mineras formales en el cerro, el Polo Espejo, perdón, el bosque Polo Espejo, en la zona de Colgobamba, de igual manera en Quirubilca, donde había una concesión formal de Pan American Silver, de igual manera en Otusco, en lo que es el tema del carbón, y esto es algo que ya está sucediendo hace buen tiempo, y parece que nuestra policía y nuestro ejército o los mandos policiales no están trabajando con la inteligencia suficiente para darse cuenta que, primero, si estos mineros ilegales tienen éxito en desterrar a la minería formal para ellos tomar el control, si tienen éxito,
Que sepa la población del Perú que cada dólar que va a la minería ilegal se va al bolsillo de los mineros ilegales y del crimen organizado. En cambio, a diferencia de la minería formal, ese dólar que recibe la minera formal paga impuestos que van directamente a obras como agua, como pistas, colegios, obras importantes para el desarrollo del Estado y para el desarrollo de la sociedad peruana. La minería formal paga y contribuye al canon minero, que es el desarrollo que reciben todos los gobiernos regionales y municipales para hacer obras. De ahí sale la plata para que trabajen a favor de la población. Pero el minero ilegal, el crimen organizado, no paga un centavo, no paga nada para el desarrollo de la sociedad. Entonces, si ellos van a tener éxito, si la minería ilegal va a poder controlar y dominar y no hacemos nada, entonces las consecuencias van a ser muy graves para la sociedad peruana y para tu propio desarrollo. Por eso, reitero, el trabajo de inteligencia debe ir acompañado con el trabajo policial y militar. La inteligencia te debe decir exactamente en qué socavón, en qué lugar se encuentran estos delincuentes. Y la policía y el ejército actuar ahí inmediatamente. Pero parece ser de que y de este trabajo y por eso es que se dan el lujo, José, de a pesar de estar en estado de emergencia, se dan el lujo de bombardear, dinamitar un socavón tan grande como es el socavón de la Española, que realmente pues es un perjuicio tremendo para la minería formal. Son millones de millones que se perjudican y que realmente pues no se está haciendo casi nada para combatir esta minería ilegal y el crimen organizado. Ese último punto es importante. ¿Se está o no se están realizando operativos de fuerzas combinadas en la zona? Porque se anunció que iban contingente de la Policía Nacional, pero también contingente del Ejército. ¿Se están realizando operativos o esto es insuficiente? Mira, a ver, yo que he estado en el lugar y por propia información, además de la gente de la zona que siempre mantengo comunicación, que tiene información del día a día, los operativos en su mayoría son control de identidad que hace el ejército con la policía, recorren la población de Patás, ¿no? De Tayabambi y otros lugares, donde ahí no está pues la minería ilegal. La minería ilegal está en los cerros y claro, es de difícil acceso. Llegar a esa zona es muy complicada, esta zona de Patás, cerro tras cerro, abismo tras abismo. No es fácil, lo entiendo que no es fácil, pero se supone que si tú declaras en emergencia, vas a enviar un personal capaz y la Policía Nacional tiene, que son los de la División Nacional de Operaciones Especiales, la DINOES, que sí están preparados para intervenir. Y en el ejército tienes también personal militar preparado para ir, vamos a decirlo, estimado José, en términos más sencillos, estamos en un estado de guerra. Y entonces para ir a la guerra, tú tienes que llevar a los mejores soldados, a los mejores policías para combatir a este enemigo que es la minería ilegal. Fíjate que hasta el momento, con las cifras dadas por el propio gobernador respecto a las acciones que se han hecho, se tiene que únicamente se ha podido identificar el 25% de los socavones ilegales. El 25% de los socavones ilegales. Entonces, esto es una cifra muy baja y ya tenemos 3 a 4 meses de emergencia y no avanzamos del 25%. Y hay un 75% de mineros ilegales en socavones ilegales que siguen operando con normalidad. Con normalidad. ¿Por qué? Por la falta de acción de la autoridad policial y militar, porque parece que no hay un comando, no hay una planificación correcta para combatirla. Y sobre todo, José, te voy a dar un dato importante de la zona minera, del corredor minero que tú conoces, que va desde Patás, sigue por Huamachuco, continúa por Santiago de Chuco, baja por Otujo y llega a Laredo y Trujillo, ese corredor minero que tú muy bien lo has dicho, se trasladan aproximadamente 200 volquetes diarios de mineral. 200 volquetes diarios de mineral. Y como tú conoces, la carretera hacia la sierra es una sola. No hay Sí. otra vía, es una sola carretera para poder trasladar todo ese material. 200 volquetes diarios, casi 200 camionetas 4x4 diarias. Pregunto yo, ¿dónde están las intervenciones policiales
para capturar y decomisar ese mineral ilegal. Porque claro, los mineros ilegales sacan el mineral de Patás o de Huamachuco, ¿correcto? Lo tienen que subir a un volquete para traerlo a Trujillo para poder procesarlo y convertirlo en oro, porque de nada sirve ese mineral si no se procesa. Tiene que ser procesado en una planta que hay en Trujillo y también hay hasta Nazca, en Ica. La pregunta es, todo ese transporte de mineral, todo ese traslado de ida y vuelta, donde llevan explosivos, donde llevan mineral, ¿qué? ¿La policía es ciega? ¿No ve? Fíjate, José, que 200 volquetes no pueden pasar desapercibido. Entonces el colmo, que el transporte sea normal. Cuando fui consejero saqué una ordenanza, la 011-2022, que es una ley regional que no se cumple hasta el día de hoy, de 2022, que está publicada en el peruano. No se cumple esta ordenanza 011-2022 que Claro. obliga a la Policía Nacional a realizar las intervenciones, al Ministerio Público, a la SUNAT, de igual manera. Pero sin embargo, SUNAT, Ministerio Público y Policía Nacional se hacen los locos, no cumplen con esta ordenanza que podría ser muy efectiva, porque si tú atacas el transporte, ya no van a poder sacar mineral, pues se van a quedar con todo el mineral acumulado en la zona, no lo van a poder Ahora, trasladar. Entonces, si tú no puedes ir al socavón, si tú no puedes ir a ubicarlos en el socavón, porque ya vimos que en 3 meses fracasaron, entonces ataca el transporte, ahí golpea. A lo largo de toda la carretera ponga el personal policial suficiente y cada volquete que pase intervienes y si no tiene la documentación lo decomisas. Ataca el transporte como que vas a atacar el financiamiento, el ingreso ilícito que van a claro. tener. Cada volquete en promedio tiene un valor de 200.000 soles. Una, pre- Imagínate cuánto dinero circula diariamente. una pregunta final, doctor Quiroz. Claro que sí. Hay una asociatividad en distintas actividades ilegales. Tráfico de personas, extorsiones, secuestros, minería ilegal. ¿Es tan cierto que también esta zona es corredor de narcotráfico? Absolutamente. La vinculación entre la minería ilegal y el narcotráfico es absoluta. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, ese insumo químico que sube el minero para poder hacer la separación del carbón activado, ese insumo químico es utilizado también y transportado para el narcotráfico. No te olvides que Patás es frontera con San Martín, ¿correcto? Con la selva. Está muy cerca, Tocache, Uchiza, Ingo María, la zona también de Tarapoto. Hay una conexión ahí, que es una zona cocalera, como todo el mundo sabe, Claro. y que obviamente por ahí ingresan los insumos químicos. También el transporte de la droga, ¿no es cierto? Y esa vinculación ha hecho que este negocio sea multimillonario. Solamente cifras del año 2023. La minería ilegal ha llegado ya en este momento a 28.000 millones de dólares. El narcotráfico se quedó en segundo lugar, 26.000 millones de dólares. Mira tú cuánto dinero de esos 28.000 millones de dólares, si fuera formal, si fuera legal, estamos hablando casi de 8.000 millones de dólares que hubieran ingresado al tesoro público. ¿Qué cosas podemos hacer con 8.000 millones de dólares, José? Miles de hospitales. Sin embargo, esa plata se va al narcotráfico, se va al minero ilegal y a la corrupción, porque un tema importantísimo aquí, José, que sería un tema de debate muy importante, es que aquí en este momento la corrupción es la que permite las actividades de la minería ilegal, y te lo digo así con claridad. La corrupción policial, fiscal y judicial inclusive es la que permite la operación de estas actividades ilegales en todo el Perú. Hay congresistas que trabajan para los mineros ilegales. Hay partidos políticos que trabajan para los mineros ilegales y ya se están preparando para las próximas elecciones y buscan sus candidatos que propongan leyes como la ha sacado este Congreso, ¿no? A través de la bancada de Alianza para el Progreso. Recuerda tú, fue la que propuso derogar
este decreto legislativo 1103 para poder intervenir los explosivos. ¿Quién lo derogó? Bancada de APP, propuso el señor Salguana esta derogatoria y finalmente el Congreso la aprobó express en una sola noche y lo exoneró de segunda votación, derogando que la Policía Nacional pueda intervenir y decomisar los explosivos. Entonces, con ese tipo de congresistas que apoyan al crimen organizado y a la minería ilegal, no vamos a ir a ninguna parte, porque el poder político está al servicio de las mafias, de los criminales. Realmente es algo que el Perú está padeciendo hoy en día debido a que este Congreso le está legislando a favor de estas actividades criminales. Doctor Greco Quiroz, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Seguiremos conversando. Muy amable. Buen día. Por supuesto que sí. Un gran abrazo para todos. Muy buenos días. Saludos.